quiero la gloria, pero no el sacrificio. Quiero la gloria, pero no el sacrificio. Y bueno, pudiera hablar un montón de este tema, pero hoy vamos a tener una mañana un poco diferente y voy a hablar poquito y después vamos a dar tiempo para unos testimonios, porque y son testimonios de justamente de lo que voy a hablar y cómo y de la confianza en Dios. Y la idea de los testimonios es que nuestra fe se eleve, nuestra confianza en Dios, porque si Dios pudo hacerlo con esta persona, definitivamente tiene el poder del Señor para hacerlo en mi vida. Entonces, bueno, seguimos hablando de confianza y hoy quiero hablar de algo que es bastante, o que quizás nos vamos a identificar. ¿A cuántos les gustaría que les dieran un salario sin hacer mayor esfuerzo? Levante la mano y sea honesto, diga yo quiero quedarme en la casa y que me llegue el salario quincena a quincena, mes a mes. ¿Cuántos quisieran comerse algo rico sin tener que comprarlo o tener que cocinarlo? Claro que sí, un buen pie, un buen queque, unas buenas chuletas, ¿verdad? Bueno, esto un poco temprano, un buen pinto, unas buenas tostadas a la francesa, qué rico. Y bueno, no vamos a seguir hablando de comida. ¿Cuántos quisieran viajar sin gastar un solo colón? ¿Verdad? Entonces imagínense, es el combo completo. Usted no trabaja y recibe salario, tiene hambre y ahí está la comida y puede viajar sin gastar nada. Ahora, ¿cuántos quisieran que Dios conteste sus peticiones sin tener que orar? ¿Verdad? Y que Dios, aunque lo hace, lea nuestra mente y suceda. ¿Cuántos quisiéramos que Dios nos use sin tener que buscar su presencia? Muchas veces queremos la gloria sin el sacrificio. Y queremos obtener resultados sin mayor esfuerzo. Y bueno, igual como en la vida física, que tenemos que ir a trabajar, tenemos que preparar nuestra propia comida y tenemos que ahorrar para ir de viaje, para ir de vacaciones, igualmente sucede con el Señor. Tenemos que esforzarnos para obtener lo que Él tiene que darnos o quiere darnos. La confianza en Dios, y tal vez no sean buenas noticias para algunos, la confianza en Dios no es gratis. La confianza en Dios no es gratis. Debe costarnos algo. Recuerde usted siempre que lo único gratis en el reino de Dios es la salvación. Todo lo demás que el Señor nos promete, debe de haber algún tipo de intercambio, algún tipo de transacción, si quisiéramos ponerle alguna palabra, porque debe costarnos algo. Porque Dios ya hizo su parte, Dios ya pagó lo que a él le correspondía pagar, que fue con su único hijo. Y el Cordero pagó con su sangre. Y ahora nos toca a nosotros también esforzarnos. Entonces, claro que sí, la salvación es gratis, usted hace la salvación de fe, y cuando usted parta de este mundo, usted va a irse al cielo. Pero para recibir todo lo demás, debe de costarnos algo. Ya hablamos que la confianza se construye con relación. Ahora, la relación me da confianza de creer que Dios puede hacerlo. Y es lo que hemos estado hablando los últimos domingos atrás. Pero se requiere entregar algo para comprobar que existe la confianza. Voy a decirlo una vez más, se debe entregar algo para estar seguros de que sí está la confianza, de que está la confianza. Y ahorita me voy a explicar mejor. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham,
dame a tu hijo Isaac. Después de tanto que le costó a Abraham recibir la promesa, que ya estaba viejo, era joven cuando la recibió, Dios se la repite varias veces, pero cuando por fin nace el carajillo que tanto costó que naciera, Dios llega y le dice a Abraham, necesito que me entregues a tu hijo. Y no como a Samuel, ¿verdad? Que fue la mamá y lo dejó en el templo. Aquí Dios, te dedico a mi hijo. Qué lindo, qué romántico. Pero esta vez era un poco más difícil. Dios le dijo, quiero que me entregues a tu hijo en forma de sacrificio. Vas a tomarlo, primero vas a edificar un altar, vas a tomar a tu hijo, lo vas a poner sobre el altar, lo vas a amarrar como un cordero y luego lo vas a matar. Ese era el tipo de pedido que le estaba haciendo Dios a Abraham. Y bueno, ¿ustedes creen que había confianza en Abraham hacia Dios? Definitivamente, claro que sí. De fijo se sintió mal, pero no se negó. No se negó. Y si se hubiera negado, o si hubiera tenido algún pensamiento de negación, hubiera estado escrito en la Biblia. Simplemente dice que Abraham al día siguiente empacó las cosas y se fue. Y se fue con su hijo y con unos criados que tenía. Y llega hasta el punto, a la altura de amarrarlo en el altar. Y interesantemente, obviamente más bien, Abraham confiaba en Dios. Él no sabía lo que iba a pasar, pero tenía confianza en Dios. Tanto es así que mientras van subiendo el monte, ahora Isaac ya tenía suficiente edad para entender qué era un sacrificio. El papá le dice a su hijo, vamos a ir a hacer el sacrificio. Él obviamente no sabía que él era el sacrificio. Entonces van subiendo el monte. Isaac, él entendía lo que iban a hacer y de repente dice, esto no tiene sentido. Y le pregunta a Abraham y le dice, papá, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? ¿A qué vamos a sacrificar? Y vean la respuesta o escuchen la respuesta de Abraham. Abraham dijo, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Ahora, definitivamente con nuestros ojos, si somos padres, podemos entender que Abraham le dice estas palabras a su hijo para no tener que decirle lo que realmente iba a suceder. Es como cuando algo sucede, ¿verdad? Y nuestros hijos dicen, papá, ¿qué pasa? No está pasando nada. Y eso es lo que le dice Abraham a su hijo. Tranquilo, Dios va a proveer. Pero yo creo que muy en el fondo, Abraham, por su confianza hacia Dios, estaba diciendo, yo creo que Dios, yo lo voy a hacer. Pero no puede ser que Dios me haya dado a mi hijo, me dio esta promesa de que mis descendencias iban a ser tantas como las estrellas del cielo y que ahora vamos a terminar en esto. Si hablamos de confianza, podemos hablar de que no solamente Abraham estaba confiando en Dios en ese momento de que algo diferente iba a suceder, sino de que él definitivamente estaba confiando en la promesa que Dios le dio años atrás. Y por eso él le responde a su hijo, Dios va a proveer. Dios va a proveer. No sé qué va a pasar, si lo tengo que matar, lo voy a matar, pero Dios va a proveer. Esa es la confianza de Abraham hacia Dios. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando Dios nos está pidiendo algo, no queremos soltarlo, queremos seguir controlándolo, porque no tenemos la confianza en Dios para poder responder, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y queremos seguir controlando.
Y entonces se da una transacción donde una vez más lo que yo entrego es una señal de que de verdad estoy confiando en Dios. No es gratis. Abraham llegó a amarrar a su hijo y no nos dice la palabra que dijo Isaac. Pero me imagino que estaba llorando. Yo me imagino que estaba asustado. Yo me imagino que él, no sé qué conversación haya tenido con su papá en ese momento, pero quizás le dijo: papá, yo pensé que Dios iba a proveer. Y tal vez el papá le contestó: tú eres la provisión. Tú eres la provisión. Inclusive podemos pensar que, ¿verdad?, como cualquier otro niño que se encuentre, que entienda que está en peligro de que lo va a matar, podemos inclusive pensar porque él llegó a amarrar a su hijo y ponerlo sobre el altar. No solamente Abraham confiaba en Dios, sino que Isaac no solamente confiaba en su papá, sino que también confiaba en Dios. No sabemos qué conversación hubo en ese momento, pero si Abraham le dijo a su hijo: tú eres la provisión, y Dios me dijo que hiciera esto, Isaac lo más seguro es que estaba tranquilo con eso, porque entendió que esa era la instrucción de Dios. Inclusive él mismo hace la transacción con Dios diciendo: ok, Dios, si esta es tu voluntad, voy a entregarte mi vida. Es una transacción que se da. Entonces, ¿en qué situaciones hay en nuestra vida podemos encontrarnos, o podemos pensar en situaciones del pasado donde nos encontramos en un momento donde teníamos que entregarle algo a Dios, pero porque no teníamos la suficiente confianza en Él, no lo hicimos? O también podemos pensar en qué situaciones, qué momentos en nuestra vida dijimos: esto lo voy a entregar. Yo confío plenamente en Dios y lo voy a entregar. La transacción, cuando yo entrego algo, una vez más, es señal de que yo estoy confiando en Dios. Abraham confía en Dios, lleva a su hijo, lo amarra en el altar, y justamente cuando levanta su mano para degollar a su hijo, el ángel de Jehová le grita a Abraham y le dice: ¡hey, Abraham! Y en ese momento él para, y en ese momento, en unos espinos, hay un carnero atrapado. Dios proveyó. Dios proveyó. Y muchas veces no entregamos porque no confiamos de que Dios va a proveer. Y decimos: no, Dios, tú sabes cuánto me costó esto. No, Dios, tú sabes cuánto me costó llegar hasta aquí. No, Dios, tú sabes qué difícil fue lograr esto. Pero el Señor lo está pidiendo. Y cuando entregamos lo que Dios nos pide, nuestra mentalidad tiene que decir: Dios va a proveer. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y no importa si es dinero, no importa si es una situación, no importa si es una relación, no importa lo que sea, su mente siempre debe estar en una posición de que Dios va a proveer. Y al final de cuentas, Abraham se quedó con su hijo, porque estuvo dispuesto a hacer la transacción. Yo lo entrego, yo confío en ti, Señor. Él dio lo que Dios le pidió, no lo perdió, y Dios proveyó. No lo perdió y Dios proveyó. Ahora, quizás no todo el tiempo vaya a ser así. Tal vez usted vaya a perder lo que entrega, entre comillas perder, porque no lo va a tener. Pero lo que Dios va a entregar a su vida, lo que Dios va a proveer en ese momento, ni siquiera usted se va a acordar de lo que perdió, porque fue tan grande, fue tanta la bendición, fue tan grande el milagro, que usted va a decir:
ni siquiera ocupo lo que antes tenía. Lo que creí que era tan importante, lo que creí que era tan valioso para mí, no tiene precio con lo que Dios me acaba de dar. Y bueno, ahí podemos seguir hablando de Abraham y todo lo que después de esto sucede. Se cumple la promesa, inclusive nosotros hoy en día participamos de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y hermanos, eso es para Abraham, aunque no esté en la tierra y quizás no sabemos si se da cuenta de lo que está pasando o no, pero qué gran bendición, qué gran privilegio, que inclusive Abraham lo llaman el padre de la fe. Entonces, de eso se trata. No podemos pedir la gloria si no hay sacrificio. No podemos pretender que el Señor va a darnos si no existe esa transacción. Cuando hay momentos donde tenemos que confiar en Dios, busque qué es lo que Dios te está pidiendo para que usted lo entregue, porque Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y bueno, yo creo que después de mi primera enseñanza en toda mi vida, este fue el sermón más corto que he dado desde entonces. La primera vez que enseñé fue en otro país y duré 10 minutos hablando cuando tenía una hora completa. Y yo dije, ¿ahora qué hago? Se me acabaron las notas tan rápido. Y entonces lo que hice fue hacer grupos y comenten lo que acabo de enseñarles. Muy bien, voy a pedirle a doña Victoria que pase aquí al frente. Tal vez puedan pasarnos 2 sillas. Gracias. Mientras se acerca doña Victoria, y bueno, yo sé que ella tal vez les vaya a contar más, pero bueno, ella va a ser suficientemente valiente y va a subir aquí la plataforma. Sí. Muy bien, voy a presentarla. Doña Victoria, bueno, la verdad es que no recuerdo hace cuántos años está en la iglesia doña Victoria, pero el Señor ha sido sumamente fiel con doña Victoria y realmente verla aquí hoy, bueno, hace un mes fue que vino por primera vez después de 4 años más o menos que no venía a la iglesia. Quizás algunos dicen, ¿quién será esa señora? Porque como hace tiempos no viene, no la conocen. Pero ella es miembro fiel de nuestra congregación y bueno, ella nos va a contar, porque no quiero hacer un spoiler del testimonio. Pero doña Victoria, es una bendición que usted esté con nosotros hoy y queremos escuchar brevemente qué sucedió y cómo ha sido su recorrido hasta el día de hoy, cómo usted ha visto la fidelidad de Dios en su vida, porque usted ha confiado en Dios. Sí, así es. Bueno, yo pasé por cosas terribles, pero Dios ha sido tan fiel y ha sido tan profundo en mi vida, que estoy aquí por Él, estoy empezando a caminar por Él, y porque yo me hubiera echado a morir seguro si no lo tuviera Él. Pasé por un momento donde estaba lo peor de la pandemia. Posiblemente cuando me operaron la segunda rodilla, me dejaron caer en el hospital, me fracturaron un disco, se me salió y estaba prensando la médula, y resulta que había que operar rápido y todo, y no había plata, había muchas cosas que hacer y no había, pero ahí Dios metió su mano. Dios fue fiel
Y yo le dije, Señor, si no vas conmigo, yo no voy. Era terrible, ya no caminaba, estaba hasta aquí, ya fría. Entonces, Dios me hizo pasar, cuando yo entré al hospital, yo vi todo tan oscuro, tan gris, tan horrible. Los pasillos, la gente se moría porque era el pico más alto de la pandemia. Los pasillos con gente muerta, aquellas sillas no cabía nadie, no se podía pasar, todo el mundo a la parte 1 y a mí me tuvieron horas ahí inyectándome unos tubotes grandes de líquido. Y cuando me pasaron, cuando al fin logramos pasar a una camilla, Dios mío, fue horrible. Los hombres en un lado y las mujeres en otro. A los hombres cuando llegan muy mal o a las mujeres también, pero en ese caso les inyectan un poco de drogas y entonces empiezan a hacer y a ver cosas y todo. Era espantosamente horrible, yo no podía moverme, me llevaban al baño, me traían, era horrible, a cada rato me inyectaban, me dejaron sangrando una vena, ya yo estaba que ya me iba. Eso así por encima de todas las cosas espantosas que pasé ahí. Y hubo un momento en que estaba en lo peor del lado de los hombres y Dios me encendió un poco, no sé, y empecé a orar y puse las manos ahí porque era fatal, era horrible. Yo, de verdad, créanme que por encima les estoy contando lo que yo viví ahí fue espantoso, espantoso. Y Dios en un momento me dijo, este es el momento en que yo estoy contigo. Y empecé, ¿verdad? Pero, y muchos se quedaban viéndome asustados del lado de las mujeres. Y yo empecé a orar y empecé a reprender y empecé, ¿verdad? Pero la voz a mí no me salía porque estaba recién operada, no podía, no hablaba. Entonces, pero yo empecé como pude ahí y al final de esa oración, no sé si la persona se murió o no se murió, no supe más, pero fue terrible. Y yo le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y Él me dijo, que ores, que yo voy a estar contigo, que ores, nada más. Entonces ahí cada vez que llevaban una persona a operar, a veces volvían, a veces no volvían, pero Dios me dio la oportunidad de estar orando por cada persona que sacaban de ahí. Cada vez que salía una camilla para operaciones, mi corazón se estrujaba todo. Y ahí era donde yo empezaba, ¿verdad? Señor, por favor, ten misericordia. Y algunos volvían, algunas mujeres volvían, otras no volvían, hombres volvían, otros no volvían. Y yo decía, Señor, no sé por qué de verdad me pusiste aquí. Él me volvió a repetir, para que ores. Entendí, así de cortito, que Dios lo que quiere es que yo esté orando y clamando y pidiéndole por todo lo que se mueve. Yo le dije, Señor, nunca, vea, yo veo a la gente caminar, cuando me llevan a la clínica o algo, y yo digo, Señor, yo no quiero solo caminar, yo quiero volar, yo quiero, porque el perder las piernas es muy triste, es demasiado triste. Y yo soy una persona que me encanta caminar y caminar y caminar. En mi vida he caminado mucho. Y yo dije, nunca, de verdad, uno nunca entiende las cosas hasta que no le pase. Entonces yo le he dicho, Señor, no voy a dejar de caminar, no voy a dejar, me cuesta mucho, si no puedo estar viniendo y saliendo cuando yo quiera, ¿no? Salgo una vez a la semana y toda la semana me quedo ahí hinchada y todo, pero yo quiero caminar y quiero empezar a hacer lo que Dios me dijo y lo he venido haciendo. Y en lo peor de la pandemia, en lo peor, Dios me dio mi trabajito en la casa. Me la pasé sentada cosiendo por horas de 8 a 8 sin moverme de la máquina. Me dio el sustento, mis hijos se quedaron sin trabajo y todo, y Él me dio el trabajo. Dios me tiene aquí, Él ha sido fiel, y como Él, yo creo que no, definitivamente los horrores que yo viví en el hospital esta vez fueron terriblemente espantosos como para que yo les diga, Dios es fiel. Y para siempre su misericordia. No debemos dejar de pensar en que ay, me duele esto, me duele aquello. Vea, yo vengo
Y Dios sabe por qué yo vengo. Yo vengo porque quiero caminar. Yo vengo porque yo quiero adorarle a Él. Yo vengo porque Él me dijo, ora. Y aquí estoy para eso. Voy a hacer una pregunta más. Ahora, esto fue cuando le operaron la segunda rodilla, ¿verdad? Sí, con la primera yo venía bien. Sí, ahora después de eso, doña Victoria también sufrió, o no sufrió, tuvo una operación en la columna, ¿cierto? Primero, el brazo. Segunda, las dos rodillas. Y tercero, las cervicales. En las cervicales. Sí. Que ahí era donde estaba el disco prensado y me estaba matando todo el cuerpo. Llegó hasta aquí, creo, más o menos, porque yo todavía pensaba y todo. Pero llegó hasta aquí, ya morado el cuerpo, ya no reaccionaba. Andaba con andadera, pero como saltada para estar en la casa, para ir al baño. Es terrible porque todavía tengo algunas partes que no funcionan. Y el doctor me dijo ya eso, me dice, te quedan daños irreversibles. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dice, sí, porque me dice, habrán daños irreversibles, no puedes hacerlo todo, porque él me ve que yo lucho. Y entonces me dice, bueno, la mano de Dios Todopoderoso. Así es, amén, amén. Así que ha sido un camino largo desde la primera operación de la rodilla hasta hoy. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 4 años. Del brazo hasta hoy, 4 años. 4 años. 4 años de esto. Y no me quejo. Y estoy adelante. Voy adelante porque sin él yo no hubiera podido. Yo le contaba a Miguelito ahora que una señora dijo, yo me quiero morir, yo no quiero. Y de verdad se murió. Y yo no quiero, yo no me quiero quedar en la cama, ando estorbándoles a mis hijos y a mis nietos. Allá ando estorbándoles, vea, esto lo hace Dios, vea, aquí lo hace Dios, porque para eso sirvo, para estorbar. Así es, gracias, gracias. Definitivamente la vida de doña Victoria es un testimonio, porque, bueno, obviamente nos contó muy por encima, pero yo he ido varias veces a su casa y hemos hablado mucho, y verla caminando a como estaba en un momento, definitivamente es un milagro. Y no solamente en la parte física, sino que su actitud y su corazón hacia Dios, que a pesar de lo difícil, o sea, solamente imagínense de repente no poder caminar, de repente haber sufrido lo de las cervicales y empezar a que todo su cuerpo empieza a morirse. Yo creo que cualquiera pudiéramos realmente enojarnos con Dios. Pero la actitud de doña Victoria siempre ha sido de esperar en el Señor, de confiar en Dios. Y eso es lo que hoy todavía tiene doña Victoria viva y definitivamente con esperanza. Así que gracias, doña Victoria. Emilia Díaz Piedra, si quieres nos sentamos también, va a compartir también cómo ella, a pesar o lo que ha sucedido en su vida, o reciente, no sé, ella ha podido confiar en Dios. Bueno, cuando el pan me escribió, creo que el miércoles, y me dijo, ay Dios, por favor, ¿qué es lo que tengo que decir? Porque, bueno, no todo el mundo tal vez conoce mi testimonio de fondo, pero yo creo que desde que nací mi vida ha sido de fe y de Dios. O sea, si no tuviera Dios, no estuviera aquí sentada y sonriendo como la gente dice que sonríe, ¿verdad? Y entonces desde el miércoles estoy, y les voy a contar, me levanté hoy en la mañana y dije, Dios, ¿qué voy a decir? Porque he orado y he estado en comunión y no sé qué parte decir. O sea, decía en la mañana, y yo no voy a hablar lo que yo quiera. Dios, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Que ellos escuchen de lo que tú has hecho conmigo, porque desde que nací, de verdad, ha sido testimonio. Todo lo que me pasa, la gente dice, es que solo a usted le pasa eso. Sí, además, así es Dios conmigo y solo Dios me da sus cosas, pero así es de bonito conmigo. Cuando estábamos en la última canción de la adoración, que estábamos cantando, la parte de que Dios es el que nos da la victoria, recordé, y muchos de la iglesia
pasé con ese sentimiento y estaba ahí cantando. Y yo no sé si ustedes ahora ven a Lian, soy una llorona, siempre lloro. Ustedes ven a Lian y ahorita está bien. Entonces, de todo lo que tengo de confianza, voy a hablar del tema salud de Lian. Fueron años duros, los pasos que estuvieron se quiten, la gente sabe que fue proceso tras proceso. Lian salud, problemas familiares en cuanto al sentido, tuve hasta pan en la casa, estuve sin trabajo, que aquí estuve en la iglesia, y en medio de todo eso seguí confiando, lloraba así, y decía, no sé qué es lo que Dios está haciendo, pero me desligué de lo que Dios quería. En ese momento hasta el trabajo, tenía mi trabajo por bien, y Dios nunca me dejó sola, tuve más que incluso trabajando cuando estuve. En medio de todo eso seguían pasando cosas, y yo decía, por Dios, ahora sin trabajo, y Lian tan mal. Y luego vino el pan y yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer con tanta cosa? Y les puedo decir que Dios ha sido fiel y bueno. El miércoles Lian se enfermó y estaba viviendo calentura y mi fe quiso tambalear y mis pensamientos, otra vez, voy a llegar a la clínica y me van a decir que no es nada, vean lo que es uno como ser humano. Y yo escuchaba a Dios, ¿cómo vas a dudar de mí? Y yo, sí, nada, lo llevo a la clínica y me dicen que es una infección nada más. Y yo, es una infección, tiene algo, no está. Y no convulsioné ni nada, y a partir del miércoles pasado, y vea que yo en la mañana no sabía qué contar, y yo, esto es un testimonio, como empezar antibiótico quitamos, yo fui quitando poco a poco los tratamientos de Lian, porque alrededor de unas 10 o 12 pastillas en medicamentos diarios me mandaron a la clínica, y yo fui orando, fui quitándoselos poquito a poco, porque tenía problemas de hígado y todo, de estar tomando los medicamentos. Y el miércoles cuando le mandaron al antibiótico le dije, mi amor, vamos a hacer algo, voy a darle solo el antibiótico y vamos a quitar el tratamiento de las confusiones que solo se le estaba dando en la noche. Y me dice, sí, mamita, yo ya estoy bien, porque él es un niño con mucha fe, yo le he dado eso también. Y tenemos alrededor de 9 días de que no toma nada de las convulsiones y está bien. Ustedes ven a Lian y los que estuvieron en el proceso, Lian estaba todo flaquito y sin colores y ahora es increíble, un montón, se creció, se engordó y la salud de él es increíble, ahí andaba molestando, digo. Entonces, ¿qué voy con esto? Dios ha sido fiel y en medio del proceso, vean, incluso yo viendo la mano de Dios como la he visto, Dios me movió de un trabajo a otro, estoy en otro trabajo haciendo algo que en la vida he hecho y Dios me movió y estoy ahí y sé que es parte de lo que Dios está formando en mí. Incluso uno en medio de la fe que tiene, a veces como ser humano llegan esas dudas y esos pensamientos y Dios me recorda quién he sido yo, he sido fiel, he estado conmigo, Él me ha dado esa victoria y que ahora seguir pasando cosas así, pero quién está ahí conmigo, quién me ha ido dando esas cosas. Cuando yo me siento en el trabajo y a veces digo, ay Dios, es que ¿qué hago yo aquí? Y yo sé que Dios me manda en el lugar donde me manda con un propósito y lo que Él está haciendo es ir cerrando lo que me ha prometido. Y que me falta, estamos leyendo un libro nosotros en el cual hablaba de Abraham, que no estaba ahorita porque estaba afuera, pero sé que el pastor estaba hablando de Abraham. Y yo ayer leyendo decía, a veces solo nos sentamos y vemos lo que tenemos alrededor y afuera está lleno de estrellas, de promesas que Dios nos ha dado. ¿Cuántas de esas promesas realmente creemos y estamos dispuestos a arrebatar? Ahora, no es en el tiempo de nosotros, porque yo me desespero y digo, bueno, Dios me ha dado muchas promesas, incluso una, voy a casarme, a pesar de que tengo mis hijos y soy mamá soltera, me va a dar una familia, me va a dar mi empresa, y yo sé, y cualquiera diría, ay, pero, o yo podría decir, ay, pero ya tengo 34 años, ¿de dónde está mi promesa? ¿A qué edad se la dio Abraham? Y se la dio en el tiempo perfecto, porque es en el tiempo de Dios y no en el tiempo que nosotros esperamos. Entonces, como testimonio les digo, Dios es fiel, Él es bueno, pero tenemos que saber esperar, confiar. Cuando usted llegue a ese pensamiento, recuerde lo bueno que Dios ha sido, porque siempre ha sido bueno en algo, siempre. No hay nada que no le podamos agradecer. Desde el momento de abrir los ojos, ya Dios fue bueno con nosotros. Entonces, a tener fe, y de verdad que sé que Dios puede hacer hasta lo imposible. De verdad que sí. Gracias, Meli. Definitivamente es una realidad de que Dios es fiel y es una realidad de que ahorita tengo este
Él es fiel y no importa. Creo que la semana pasada hablábamos de la parte de la respuesta de Dios y que muchas veces es sí, algunas veces es no y algunas veces es espérese. Y yo creo que en el testimonio de doña Victoria podemos ver que la respuesta de Dios es todavía no, todavía no. Pero no quiere decir que es un no. Parte de lo que Emilia nos compartió es sí, porque los que conocen a Emilia, es siempre una victoria sobre victoria. Y bueno, es simplemente como ahora enseñaba, de que cuando damos o cuando hacemos la transacción, poder nada más confiar en Dios y decir, Él va a proveer. Y no estoy hablando nada más de cosas materiales o físicas o dinero, sino de lo que sea que estemos viviendo, Él va a hacer, Él va a proveer, Él va a ni siquiera nos imaginamos. Y bueno, para tener otro testimonio de la respuesta de Dios que no, yo quiero compartir cuando mi esposa y yo perdimos a nuestra hija. Perdimos un segundo bebé, pero aunque fue más triste el segundo bebé, nuestra hija fue más impactante porque ella nació y la tuvimos en nuestras manos y después ya no estaba. Pero fueron 8 meses, porque desde los pocos meses que Catherine estaba embarazada nos dimos cuenta de las complicaciones y de que las palabras del doctor eran incompatibles con la vida. Entonces fueron 8 meses de bastante dolor, de bastante trauma, ¿verdad? Y cada vez que íbamos al doctor eran peores las noticias. Y más que todo en la parte, ¿verdad? Que las noticias que recibíamos también era como nuestro corazón, cómo nos presentábamos delante de Dios. A veces con mucha fe y a veces con duda, y no duda en Dios, sino con duda de que Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que orar? Tenemos que creer de que va a morir y vamos a estar bien con eso, o tenemos que orar y tener más fe, más confianza para ver si tú vas a hacer un milagro. Y bueno, yo creo que todavía no tenemos esa respuesta, pero definitivamente el Señor fue fiel. Oramos y oramos y oramos y oramos, y tanto es así que el día que ella nació, en nuestra mente, por todo lo que habíamos recibido de todas las palabras de los doctores, creímos que iban a ser un monstruo. Así de crudo, ¿verdad? Porque nos decían que las deformidades que tenía, y nosotros, ¿verdad? Cuando ella nació fue muy interesante porque fuimos al hospital y cuando llegamos ya estaba dilatada, ¿verdad? Y ya iban a hacer rápido, la subieron a Catherine, casi que inmediatamente me llamaron a mí y entonces estábamos en la sala de espera, yo creo, no es la sala de espera, pero la sala antes de la sala de partos. Y de repente me dice Catherine, uy, algo me salió. Y ¿verdad? Entonces le levanto yo así la cosa verde ahí y veo que está coronando, ¿verdad? Y yo, uy, ¿verdad? Y voy y llamo al doctor y le digo a las enfermeras, ya mi esposa está dando a luz. Y entonces ahí en esa sala fue donde nació Débora. Y entonces mientras el doctor la estaba sacando, yo no quería verla porque yo digo, no sabemos cómo va a verse, ¿verdad? La cosa es que nace y está llorando.
Y entonces, ¿habrá contestado Dios nuestra oración? ¿Habrá hecho Dios un milagro porque estaba completa, estaba hermosa y estaba llorando? Está viva. Y bueno, fue hermoso porque no era lo que imaginábamos, y al menos eso Dios contestó. A las pocas horas ella falleció. Y aquí podemos ver cómo la respuesta de Dios de un no, quizás no sabemos, pero definitivamente es un no, donde oramos: Señor, haz un milagro, Dios, sánala, Dios, que nazca bien. Y nació bien y todo, pero no está con nosotros. Y la respuesta a nuestra oración fue no. Pero aún así podemos seguir confiando en Dios. Aún así vimos la fidelidad de Dios. Aún así vemos aún la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y después de todo lo que sucedió, cuando oímos, ¿verdad?, o vimos que la respuesta era no, pudimos entender por qué la respuesta de Dios fue no. Y muchas veces uno no quiere recibir un no, menos cuando le está orando a Dios, que es el Dios de milagros. Pero cuando el momento es no, ¿qué hago con este no? ¿Verdad? Se lo regreso a Dios. Ok, ¿verdad? Pero al tiempo, inclusive en el momento, logramos entender un poco, pero después pudimos entender que sin este proceso, sin este proceso específico, nuestra vida no hubiera cambiado para poder ser buenos pastores para ustedes. Sin este proceso, nuestra mente no hubiera cambiado para lograr entender otras cosas que el Señor nos ha venido revelando a través del tiempo desde ese momento. Sin una respuesta no, si hubiera sido un sí, quizás no seríamos tan buenos pastores para ustedes. Quizás estaríamos en otro lado, quizás nuestra hija estaría en otro lado, quizás ella no hubiera nacido, hubiera estado medio sana, y hubiéramos tenido que dejar la iglesia porque hay que dedicarse a la hija completamente. O quizás yo me hubiera divorciado de Catherine porque ella solo se dedica a la hija enferma y yo no nos pone atención al resto de los que estamos bien. Y muchas otras cosas, pero la respuesta de Dios, aunque es un no y aunque duele y aunque no quisiéramos que sea un no, esta fue la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esa es la confianza en Dios, donde, ok, hice la transacción y Dios proveyó. Hice la transacción y Dios proveyó. Tal vez no lo que esperábamos, pero definitivamente, aunque no la tenemos y quisiéramos tenerla, lo que Dios nos proveyó, creo, con confianza, con fe, de que ha sido mejor que quizás que ella estuviera con nosotros. Así que sea así, sea aún no, o sea no del todo, la transacción de la confianza en Dios tiene que darse. Porque aunque yo no sé qué va a pasar, Abraham no sabía qué va a pasar, doña Victoria no sabe qué va a pasar, tenemos que entregarle al Señor lo que Él nos está dando, porque Él va a proveer. Él va a proveer. De repente usted va a entregar y de repente ahí va a estar la solución. De repente cuando usted decía, ok, sí Señor, voy a soltarlo, va a aparecer la solución, va a aparecer la respuesta, va a aparecer la provisión. Pero hay que dar. Cuando damos, cuando se da la transacción, si Dios toma porque yo confío en ti, es cuando Dios definitivamente va a proveer para nosotros. Y esa es la confianza que Dios está pidiendo de nosotros. Esa es la confianza en Dios que nos enseña Abraham, que nos enseña la palabra de Dios. Y no importa lo que sea, no importa la respuesta, Él
es el que está sentado en el trono. Y a Él vamos a exaltar siempre, y a Él vamos a adorar siempre, porque Él es el perfecto. Él es el perfecto y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas. Gracias, Padre. Nos oramos para que nuestra confianza en ti, Señor, aumente, crezca, Señor. Y como hemos escuchado hoy los testimonios, Señor, de lo que tú has hecho, Señor, sea real así para nosotros. Que el testimonio, Señor, los testimonios que escuchamos, Dios, podamos decir, Señor, yo me encuentro ahí, pero tú puedes hacerlo. Yo oro, Señor, para que tú empieces a mostrar de una forma física, Dios, que tú estás contestando. Que tú nos muestres, Señor, de una forma física que nos estamos acercando a la victoria. Que tú, Señor, estás haciendo. Y cualquier duda o pregunta, Dios, que mis hermanos puedan tener de que si tú lo vas a hacer o no, de que si tú vas a contestar o no, podamos empezar a ver señales de tu respuesta. Y poder decir, Dios, gracias. Que esa señal, Señor, aumente nuestra fe. Que esa señal, Señor, aumente, Señor, nuestra confianza en ti. Para que, Dios, podamos en el momento que tú dices entregar lo que nos estás pidiendo y tirarnos para atrás, porque sabemos que tú nos vas a atajar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.